Hola, bienvenidos a todos una vez más a Canal Esencia Bio. Esta es la segunda parte de la cuarta etapa. Os recomiendo que veáis en primer lugar la primera parte, para todos aquellos que aunque la hayan visto puedan refrescar conceptos, porque en este vídeo vamos a profundizar en lo que son los conflictos de territorio y los que están relacionados con ectodermo. Y bueno, pues no solo os invito a eso, sino a que refresquéis también la memoria con los vídeos de las anteriores etapas, que investiguéis y experimentéis por vosotros mismos este nuevo paradigma de la enfermedad. Mi nombre es Eva Vergara y empezamos ya. Vamos a hacer un repaso rápido. Recordad que hablar del córtex era hablar de las relaciones con nuestros congéneres, donde había que tener en cuenta tanto la lateralidad como la polaridad. El sentido biológico en esta fase se da en conflicto activo, cuando hay destrucción del tejido o pérdida de la función de un órgano, y en la fase de resolución es donde aparece la multiplicación celular, por tanto los tumores, o la vuelta a la funcionalidad que se había perdido en la fase anterior. La corteza cerebral está dividida en zonas y hay que tener en cuenta que los focos de Hammer en fase de resolución, debido al edema, pueden comprimir las zonas de alrededor y dependiendo de su localización pueden dar lugar a sintomatología. Es decir, al presionar áreas cerebrales que tienen su función, esta función se va a ver alterada. Por ejemplo, en el caso de que se presione el nervio motor ocular, el ojo se va a desviar produciendo estrabismo, pero este síntoma no va a tener que ver con el conflicto sufrido en sí mismo, sino que va a tener que ver con la zona donde se encuentra el foco de Hammer. Vamos a empezar por el lóbulo frontal, que está en azul en el dibujo. El conflicto de miedo frontal se da ante un peligro que parece aproximarse inevitablemente, como por ejemplo es el caso de una mujer mayor que lee en una carta el diagnóstico de insuficiencia cardíaca grave que tiene su marido, con pronóstico reservado, y esta es la tensión que le produce, que es como si se quedara sin aire. En fase activa, en este conflicto, se ulcera el epitelio del conducto de los antiguos arcos branquiales. Es decir, el sentido biológico sería aumentar el paso de aire a las branquias cuando al pez le falta el aire. De estos arcos branquiales derivan los ganglios nobles, que son los ganglios que se van a inflamar cuando tenemos este conflicto de miedo frontal. En concreto el suboccipital, el retroauricular, subclavicular, axilares y los ganglios del mediastino. Y en fase de resolución, cuando ve que su marido puede hacer vida normal y se encuentra bien, se rellena e inflama, dando lugar a quistes que contienen líquido seroso. Muy bien, ¿qué pasa cuando un conflicto de miedo frontal o cualquier otro conflicto se complica por un síndrome de colectores? Porque la persona se siente sola, se siente abandonada. ¿Y qué ocurre en el síndrome de colectores? Que se retiene agua. Entonces, todas las fases de reparación se van a complicar si hay un síndrome de colectores que se da en fase de resolución, porque la retención de líquido va a hacer que la inflamación sea más intensa y por tanto habrá mayor presión en el cerebro, mayor presión en el tejido y se complicarán todos los síntomas. El ejemplo más típico del conflicto de miedo frontal sería el linfoma no-Hodgkin, el linfoma cervical y el linfoma mediastínico. Vemos ahora el conflicto de impotencia, en donde la persona puede resentir: tengo las manos atadas, no puedo hacer nada, o habría que hacer algo, pero nadie hace nada. Entonces, en fase activa se ulcera el epitelio del conducto del tiroides, porque el sentido biológico es de nuevo aumentar la luz para poder excretar más tiroxina y poder hacer algo. Y
en fase de resolución es cuando se produce el quiste. Lo conocemos, la sintomatología, como bocio eutiroideo, es decir, no asociado a un hiper o a un hipotiroidismo. En el caso de ser hiper o hipotiroidismo estaríamos hablando de un conflicto de endodermo, es decir, primera etapa, asunto vital. Pero no es el caso, estamos hablando del bocio eutiroideo, que es en cuarta etapa el asunto de relaciones. En el conflicto de resistencia se afecta la función de las células beta del páncreas y tenemos la diabetes mellitus, que es una insuficiencia en la producción de insulina. De este modo se consigue mantener alta la glucosa en sangre para tener energía y poder resistir esa situación o defenderse de algo o defenderse de alguien. Como veis, es un conflicto en donde hay que resistir. Y el sentido biológico se da en esa fase de conflicto activo porque mientras que haya que resistir, tenemos que tener la glucosa en sangre alta. Y en el conflicto de repugnancia, en este caso lo que se persigue como solución al conflicto es una hipoglucemia. Y por tanto, lo que se va a producir es una insuficiencia de glucagón para mantener baja la glucosa. Bueno, pues pasamos a la corteza motora, que en el dibujo de las zonas cerebrales estaba en rojo, y vemos que en la zona motora lo que ocurre es que se afecta la función. No se ulcera ni se rellena el tejido, sino que se afecta la función. El conflicto motor tiene que ver con no poder hacer algo por estar atado por la situación exterior, o quedarse bloqueado o inmovilizado, y no encontrar la salida o la solución a algo. Se afectarían las piernas si la persona lo vive como no poder huir, o no poder seguir adelante, o no saber dónde ir también. Y entonces tendríamos una parálisis de las piernas, o bien, si son los brazos o las manos los que se paralizan, es si la situación le impide retener algo o a alguien, o si le impide rechazar algo o a alguien. El impulso de la corteza motora disminuye progresivamente o desaparece porque la solución que encuentra nuestra biología ante tal conflicto es hacerse el muerto. Ahora bien, cuando el conflicto se soluciona, ¿qué pasa? Que lo que antes no recibía impulso, ahora lo va a recibir de forma compensatoria y aparecen pues intensas contracciones motoras y una crisis epiléptica que se vive normalmente como un nuevo bioshock. Es decir, has tenido una crisis epiléptica y una vez que lo pasas, para ti esto es una nueva fuente de conflicto. Se genera un nuevo bioshock. El caso de un piloto de aeronave, citado por Lulu Vedar, que adoraba volar y durante un tiempo, alrededor de 2 años, es destinado a tierra y trabaja en una oficina. Entonces él se siente como bloqueado en el suelo y atascado en ese trabajo porque realmente su pasión es, pues eso, pilotar aviones y estar en el aire volando. Y durante esos 2 años, pues el conflicto es muy grande y cuando de nuevo le vuelven a mandar al aire, le vuelven a dejar volar, soluciona su conflicto y sufre una intensa crisis epileptórica. Debido a que le diagnostican epilepsia, se le retira el carnet de piloto y este hombre se queda sin poder volar. Interesante, ¿verdad? Bueno, pues pasamos al área territorial. El conflicto de miedo o amenaza en el territorio. En el lado derecho, el lado masculino, lo que ocurre es que se ulcera la mucosa bronquial y luego se va a hinchar, con lo que se obstruye el bronquio, produciendo pues eso, la bronquitis, la bronconeumonía, con la tos correspondiente, que se da en fase de resolución. En el lado izquierdo, el conflicto es, ese miedo se va a vivir como quedarse muda, quedarse sin palabras, sin aliento, y por ejemplo, en este caso, van a aparecer los pólipos en las cuerdas vocales en fase de reparación. Pasamos al conflicto de frustración sexual,
En el lado femenino, cuando hay un conflicto de frustración sexual, se van a afectar las venas coronarias, el cuello del útero, la vagina. El programa especial que se pondría en marcha ante este conflicto cursaría con una ulceración del cérvix y amenorrea, es decir, pérdida de la menstruación, y una vez que se resuelve el conflicto, se desarrolla lo que se conoce como un carcinoma del cuello del útero. Al mismo nivel, pero en el lado masculino, tenemos el conflicto de pérdida de territorio que cursaría con ulceración de la arteria coronaria, la íntima de la arteria coronaria, dando un fuerte dolor conocido como angina de pecho. Como siempre, como ejemplo, siempre se cita la pérdida de una empresa o que la esposa abandone el territorio. Las hemorroides son la consecuencia de la resolución de un conflicto de identidad. En el conflicto de identidad lo que se va a afectar es el recto y el resentir es no saber a dónde se pertenece o no saber dónde ir o qué decisión tomar. En el conflicto de rencor en el territorio se ulcera el epitelio de la mucosa, la curvatura menor del estómago, del píloro o del bulbo del duodeno, y las manifestaciones pues serán dolor, las úlceras gástricas, las úlceras duodenales, las gastritis. En el caso de que se afecten las vías biliares, tras la ulceración, se va a producir la tumefacción y por tanto el éstasis biliar. En reparación se diagnostica la hepatitis y en el caso de que existan virus, ayudarán al proceso de reparación. Cuando lo que se afecta son los conductos pancreáticos, tendremos la dolorosa pancreatitis o el cáncer de páncreas, etcétera, asociados generalmente a estas contrariedades familiares. El conflicto de marcaje de territorio consiste pues, en no poder marcar nuestro territorio, no poder poner límites porque nos están invadiendo, y la verdad es que es un conflicto de lo más frecuente. En epicrisis tendríamos el cólico renal, litiasis renal, pielonefritis, cuando se ve afectada la pelvis renal, y en el caso de la vejiga, pues tendríamos la cistitis y la infección urinaria. Estos conflictos son muy frecuentes en situaciones donde, por ejemplo, vuelven los hijos a casa de los padres porque se han separado y vuelven con sus propios hijos, invadiendo de alguna forma el territorio que se vuelve, claro, más pequeño, en donde tiene que convivir un mayor número de personas. O en el trabajo, cuando no nos dejan organizarnos como queremos y se inmiscuyen en nuestros quehaceres diarios. Esto también es una invasión importante del territorio que se puede manifestar como esa cistitis o esa infección urinaria. Pasamos a los conflictos de separación, que se dan tanto en corteza sensorial como postsensorial. Y bueno, estos conflictos son realmente importantes porque la pérdida repentina o inesperada del contacto con la madre o con la manada, pues es un asunto muy serio en la naturaleza. Significa seguramente la muerte del individuo. Entonces, en fase de resolución de este conflicto, vamos a tener la dermatitis, los eczemas, las urticarias. La psoriasis, por ejemplo, sería la manifestación de dos conflictos de separación, uno activo, que estaría dado por la descamación, y el otro en resolución, que sería la zona enrojecida. Los conflictos de separación visual pues van adentrándose en las estructuras del ojo conforme el conflicto es más intenso. Así que se manifestará una conjuntivitis por perder de vista a alguien. Cuando el conflicto es más fuerte pueden aparecer las úlceras corneales o las queratitis, y en su máxima intensidad, como perder de vista a un ser querido por fallecimiento, por ejemplo, afectaría al cristalino y se desarrollarían las cataratas, tan frecuentes en personas mayores que ya han perdido a sus contemporáneos, ¿no? De hecho, ontogénicamente, el cristalino es una invaginación del epitelio de la epidermis, al igual que el epitelio de los conductos galactóforos de las mamas, que tras un conflicto de separación podrían manifestar los tumores de mama ductales. Es decir, tanto el cristalino como los conductos galactóforos, en realidad, embriológicamente, derivan de esa epidermis, de ese contacto.
Y bueno, en el caso de la función auditiva, se daría la pérdida de la función auditiva en un conflicto de no creer lo que se está oyendo o no querer escuchar eso. Y en el caso de que se repita esa situación, podrían aparecer los tímidos. En los conflictos de separación severa se va a afectar el periósteo. Y por último, vemos los conflictos de la corteza cerebral occipital o visual, que serían el conflicto de miedo desde atrás, en donde se afecta la visión, tanto la retina como el cuerpo vítreo. Y bueno, pues hasta aquí los conflictos de cuarta etapa. No están todos, pero tal vez sí, pues los más relevantes. Y bueno, pues agradeceros el haber llegado hasta aquí en el vídeo. Un saludo desde el canal Esencia Bio y nos vemos muy pronto.